¿Qué tal? Buenos días. El tema del que trataremos el día de hoy es análisis facial sistemático para rinoplastia. Me gustaría iniciar con una frase. Podemos dominar a la perfección muchas técnicas quirúrgicas, pero sin el análisis facial adecuado no lograremos nada. Buenas tardes de nuevo, soy el doctor Luis Felipe Lizárraga, otorrinolaringólogo y cirujano facial. Agradezco al comité organizador de este congreso para darme la oportunidad de darles esta pequeña charla. Recordemos que las caras atractivas generalmente son aquellas que tienen proporciones faciales mucho más adecuadas. Es decir, mientras mejor proporcionada esté un rostro, siempre será más atractivo para las demás personas. También debemos recordar que las personas somos asimétricas por naturaleza y el paciente que se somete a una cirugía, sobre todo de rinoplastia, puede llegar a volverse altamente crítico de estas proporciones naturales de su rostro después de la cirugía. Incluso puede destacar asimetrías o defectos que ya tenía antes de la cirugía, los puede destacar después de la cirugía, aunque estos ya hayan estado ahí antes, pero que el paciente nunca se dio cuenta de ellos hasta que se realizó una cirugía. El análisis facial, o en este caso nasal, detallado siempre es el primer paso y es esencial para un buen resultado después de una cirugía. No reconocer adecuadamente los puntos anatómicos antes de la cirugía nos puede llevar a un resultado desalentador o no ideal para el paciente. Como cirujanos de nariz, expertos en rinoplastia, debemos dominar a la perfección los puntos anatómicos de la cara y de la nariz. Aquí vemos algunos, el triquion, la glabela, el nasion, el rinion, el radix, la región del supratip, de la punta con su doble quiebre, el ángulo nasolabial, el pogonio en la región del mentón deben ser áreas que el cirujano de nariz, e incluso el cirujano facial, debe dominar la terminología a la perfección para poder realizar un análisis facial adecuado para proyectar una cirugía. Primeramente vamos a analizar lo que es la cara completa en su conjunto, el análisis facial completo, para después enfocarnos solamente sobre la nariz. En el caso de la cara, lo que vemos aquí son los quintos faciales, los quintos verticales y los tercios faciales horizontales. Estas proporciones nos pueden dar una idea muy exacta de cómo está la relación entre maxilar superior y maxilar inferior, y de esa manera reconocer también la necesidad de algún otro procedimiento adicional a la rinoplastia para lograr una mejor armonía y mejor proporción en ese rostro. Recordemos también, y eso también lo vemos cuando analizamos la cara en su conjunto, la diversidad que hay en cuanto a etnias individuales como la africana, la asiática, la caucásica, la latina. Todos tienen mucha diferencia en sí en cuanto a las proporciones que guarda la cara. Incluso si a una cara africana o latina o asiática le ponemos o trazamos las proporciones tanto horizontales como verticales, podemos darnos cuenta que una cara asiática, una cara africana puede variar mucho en sus proporciones y aún así ser rostros proporcionados y agradables a la vista. El análisis de la nariz empieza siempre con el examen físico inicial. Siempre debemos dar un análisis clínico muy objetivo para poder después pasarnos a la parte estética. Me refiero primeramente a tener un examen visual general de la nariz, una palpación digital. La palpación digital nos va a ayudar a identificar o palpar la fortaleza de las estructuras nasales como el hueso, el cartílago, los cartílagos alveolares, qué tan fuertes son o qué forma pueden tener o qué tanto soporte puede tener una punta nasal. Aquí lo identificamos mediante un análisis palpando la nariz primeramente. Indudablemente cuando un cirujano de nariz ve una nariz en una valoración o una consulta, siempre ya tiene cierta imagen mental de cuál puede ser un resultado potencial. Y tocando la nariz o revisándola a fondo, ya se puede dar mucho más idea de cómo puede ser un resultado posible. Y también se puede dar mucha más idea de qué se puede y qué no se puede hacer en una cirugía de nariz, lo cual también es importante transmitírselo siempre al paciente. El examen empezamos con un análisis
nasal, pero en cuanto a la parte funcional. Tenemos que revisar a fondo la nariz en cuanto a la parte funcional, checar las válvulas, ver el tabique, los cornetes, si existe alguna enfermedad inflamatoria o algún otro tipo de problema que pueda o que esté causando problemas respiratorios o que sea potencialmente causante de problemas respiratorios después de la cirugía, que también deben ser tratados durante la cirugía para que no exista un problema respiratorio funcional donde no lo había antes. Empezamos con el análisis solamente o enfocado directamente a la nariz. Cuando uno revisa la nariz que está planeando realizarse una rinoplastia, lo primero que vemos siempre es el tipo de piel. Eso es muy importante porque es un determinante fundamental tanto para la evolución, el progreso y el resultado final de una rinoplastia. Tiene muchísimo que ver, primeramente, la calidad y el grosor que tiene la piel. Recordemos que una piel gruesa es una piel poco adherente, es una piel que va a presentar mayor edema después de la cirugía y ese edema va a tardar mucho más tiempo en resolverse, lo cual el paciente también debe conocerlo, que su resultado va a ser a mucho más largo plazo que en una piel más delgada que la gruesa. En cambio, una piel delgada, pues una piel con mucha más adherencia, es una piel que presenta menos edema después de la cirugía, el tiempo de recuperación puede llegar a ser menor y el tiempo para ver un resultado final también puede llegar a ser menor. Pero la limitante de la piel delgada, pues es de que si dejamos alguna irregularidad en el dorso, en la punta, es mucho más probable que se note a largo plazo por la piel delgada y ese defecto puede llegar a sobresalir después de la cirugía. También esa es se puede considerar una limitante de la piel delgada. Lo primero que revisamos son las fotografías de frente, que es la primera que revisamos. En esta fotografía de frente lo que vamos a valorar es las desviaciones y la amplitud nasal. Trazamos una línea que pueda dividir la cara en dos mitades exactas y después trazamos una línea también paralela a esta que cruce por el borde o el margen de las alas para ver, en esta podemos ver desviaciones, podemos ver asimetrías o irregularidades desde el punto de vista frontal. Esta línea central debe dividir el puente y debe dividir la punta nasal en dos mitades exactamente iguales para poder de esa manera percibir si es que hay desviaciones y percibir también las asimetrías, las cuales también debemos hacerle notar al paciente, las que existan en este tipo de fotografías. Cuando vemos la amplitud nasal me refiero a, primeramente, la base alar. La base alar idealmente debe corresponder a la distancia intercantal. Esto en aspectos ideales, ¿no? No siempre se puede llegar a hacer una cirugía, pero idealmente esa es la proporción que se puede tomar en cuenta. Y el dorso nasal debe ser idealmente el 80% de lo que es la base alar. Recordemos, es importante para todo el resto de la práctica. Estas mediciones son referencias solamente, referencias que debemos tratar de llegar a ellas en una cirugía. No es una total obligación llegar a esas medidas para que una nariz se mejore, no lo son, pero mientras no nos acerquemos sabemos que el resultado puede ser mejor. Sigamos con la vista de frente. Lo que revisamos aquí es el dorso nasal. Las líneas divergentes desde el borde superciliar al punto de definición de la punta, que llamamos como brow tip lines, estas deben ser unas líneas suaves, deben ser continuas, deben ser uniformes y no presentar irregularidades, lo cual podría traducir deformidades del dorso nasal. ¿Qué deformidades? Pues puede ser una jiba, puede ser una V invertida, puede ser una silla de montar. Deformidades del dorso nasal pueden ser las que den irregularidades en la uniformidad de esa línea. Entonces también debemos tomarla en cuenta en el análisis de las fotografías de frente. Otra más en la fotografía de frente es la punta nasal como tal. La punta nasal debe ser simétrica y debe tener buena definición. En ella podemos valorar las 4 regiones anatómicas de definición, como lo vemos aquí en la imagen. Trazamos dos pequeños triángulos equiláteros en los cuales tenemos en cada punto o en cada ángulo un punto de definición de la punta, ¿no? Obviamente en una nariz antes de operarla pues es realmente difícil ver estos puntos, pero una vez ya operada es tratar de lograrlos y definirlos de la mejor manera. Es decir, en la vista de frente lo que buscamos es definición. Si no la tenemos hay que buscarla durante la cirugía. Seguimos con la punta, con la visión de frente, la fotografía de frente. Seguimos analizando la punta nasal. La punta nasal le podemos valorar en la vista de frente su grado de bullosidad,
Eso nos puede más o menos dar una idea de qué tanta grasa puede tener subcutánea esa punta nasal y del mismo grosor de la piel. Otra cosa que vemos en la vista de frente es la columela. La columela es esta que tenemos aquí en el centro y le trazamos esas líneas que simulan gráficamente una gaviota en vuelo. Depende de qué tan altas puedan estar las alas de la gaviota, que son estas de acá, es qué tan prominente puede estar la columela, y lo cual nos puede traducir una columela colgante o un septum cartilaginoso muy largo. Y eso también se puede modificar durante la cirugía, pero primero tenemos que valorarlo previo en esas fotografías. De ahí pasamos a la imagen de base nasal. En la base nasal lo que valoramos es, la base nasal debe tener una forma de triángulo equilátero lo mejor que se pueda, así como lo muestra la fotografía, o tratar de llegar, con la cirugía, tratar de llegar a una forma lo más parecida a un triángulo como el de la imagen. La relación columnelo-lubular, como lo mencioné aquí, debe ser de 2:1, es decir, el largo que tiene la fosa nasal, perdón, la columnela, con el largo que tiene la punta o la región lubular de la punta debe corresponder en un aproximado de 2:1. Las fosas nasales deben tener una forma aproximada de gota de agua con una inclinación aproximada entre 30 y 45 grados, ese sería lo ideal. Es muy común que las fosas nasales, en un aspecto como en esta imagen, difícilmente un paciente antes de llegar a una consulta de valoración para rinoplastia ha visto una imagen propia de la base nasal. Entonces, si ustedes les toman una fotografía a los pacientes de su base nasal, la gran mayoría tendrán sus fosas nasales asimétricas, cosa que nunca se habían dado cuenta porque pues, la imagen no es común en la vida cotidiana. Pero es muy importante tomar en cuenta una imagen como esta porque los pacientes deben saber que la fosa nasal ya es asimétrica previo a la cirugía y que con la cirugía lo que se va a buscar es que las fosas nasales tengan una simetría mucho mejor que la que tienen actualmente, pero es importante que sepan que las fosas nasales no siempre quedan 100% iguales las dos. Eso es muy importante que lo sepan desde antes de la cirugía. En la vista de perfil, que es la fotografía, la siguiente a la que pasamos, tenemos que trazar una línea horizontal. Esta línea horizontal inicialmente nos va a servir para conocer o para saber que la rotación de la imagen es la correcta. Una línea horizontal de Frankfurt que va desde la región del supratrago al borde inferior de la órbita debe quedar exactamente horizontal en la imagen para saber que la imagen no está rotada. Y a partir de esa imagen ya podemos tomar otras mediciones. Podemos de aquí identificar varios ángulos que debemos tomar en cuenta en el análisis facial para rinoplastia, que es el ángulo frontonasal, que es este punto de aquí, que es la región del supratip, esta que está acá, el punto de definición de la punta, que está acá, la región o la unión de la columnela con la punta, que es donde se forma el doble quiebre inicial, y el ángulo nasolabial que está de este lado. Siguiendo con la vista lateral, la vista de perfil, aquí entramos a una región muy importante y con una controversia importante también. La región del radix o la región donde nace la raíz de la nariz, en la región de la frente o la transición de la frente hacia la nariz, que es el radix. El radix lo compone o es la porción más profunda del ángulo que forma la línea entre la frente y la nariz. Eso lo consideramos como el radix. Idealmente, la porción más profunda de esta zona debe estar en el ángulo que forma entre la línea superior de las pestañas y el pliegue supratarsal, más o menos donde marca la línea, ahí debe estar la región del radix. La región más profunda debe estar ahí. Y la angulación que se debe formar entre la frente y el dorso nasal debe ser entre 115 y 130 grados. Como lo menciono, no existen parámetros estandarizados y hay mucha controversia al respecto. ¿En dónde debe nacer la nariz? ¿En dónde debe estar esa región más profunda del radix para hacer una nariz bella, una nariz estéticamente adecuada? Pues puede variar de persona a persona, tanto que el reporte VAR que menciono aquí menciona que esa región puede estar desde los 4 hasta los 14 milímetros
anterior a la región de la córnea. Imagínense, es un rango bastante amplio para poder decir, a partir de aquí pueden hacer la nariz o puede estar el radix y ser todavía estéticamente adecuado. Lo que tomamos como referencia son más o menos las pestañas. En esa zona debe ser la región más profunda y tomar en cuenta esto para saber si esa zona se tiene que modificar o no se puede modificar o qué tanto se tiene que modificar para una cirugía exitosa y que la nariz luzca mejor después de la cirugía. Algunas variantes de ángulo frontonasal, como lo vemos aquí, pueden ser ángulos muy abiertos, puede ser una transición muy suave entre la frente y el dorso nasal, o pueden ser transiciones diferentes o angulaciones diferentes que son también consideradas como normales. No necesariamente tenemos que modificarla siempre, sino que podemos notar esa transición para saber si la nariz después de la rinoplastia puede quedar aún estéticamente aceptable sin apegarnos estrictamente a las angulaciones marcadas. De ahí en la vista de perfil seguimos con el dorso nasal. El dorso nasal también tiene una gran controversia porque idealmente en la literatura nos marcan, en mujeres debe estar 2 milímetros posterior a la punta de la nariz y el dorso en las mujeres debe tener una ligera concavidad para que sea mejor o más femenino. Y en los hombres no, en los hombres debe ser un dorso recto, debe estar a la misma altura que está la punta nasal e incluso en los hombres se puede tolerar que tenga una ligera jiba. Esto no siempre es así. Creo que eso lo marca la literatura, pero en la actualidad las personas que acuden a una rinoplastia no siempre piden eso, sobre todo en hombres no siempre piden que el dorso sea recto, no siempre piden así, pero la literatura es lo que nos marca. Nos podemos apegar a ello, proponerle al paciente qué es lo que idealmente es mejor en hombres y ya el paciente decidirá otra cosa, ¿no? En cuanto a la proyección de la punta también existe mucha controversia. No existe un método como tal fijo, un método infalible, un método exacto para decir la punta debe proyectarse tanto. Entonces eso deriva en que existen muchas técnicas diferentes para medir la proyección de la punta. El hecho de que existan muchas maneras diferentes de hacer un solo cálculo, pues eso traduce que ninguno es 100% exacto e infalible. Yo podría recomendar 3, que son los que yo considero que pueden ser de ayuda, de referencia para hacer un análisis facial, que es como primero, la proyección de la punta debe estar entre el 50 y el 60% del labio superior, más o menos lo que se marca aquí en esta línea. La proyección de la punta debe ser 50 a 60% de esta parte de acá, o de la proyección del mismo labio con respecto a la inserción alar. La otra manera es, la proyección de la punta debe ser igual al ancho de la base nasal, lo cual es evidente que en algunas personas pues sería difícil, ¿no? Sobre todo en narices africanas, por ejemplo, donde la base nasal es muy amplia, pues difícilmente alcanzaremos, o idealmente se vería bien una proyección de esa amplitud, ¿no? Y el más aceptado, el más popular, por así llamarlo, pues es el índice de Wood, que calcula de entre la longitud del nasal y la proyección, debe ser un aproximado de 0.67, para decir que es una proyección adecuada. Lo que seguimos en cuanto a la vista lateral, este es muy importante, aquí no hay mucha controversia, aquí son números bien definidos, es la rotación de la punta. Para sacar esa rotación de la punta, a partir de la línea horizontal de Frankfurt, que es esta, sacamos una perpendicular a ella, que le llamamos línea perpendicular de González-Ulloa, y a partir de esa línea perpendicular trazamos la rotación de la punta. No del labio, tomemos en cuenta que no es desde el labio, sino que es a partir de la línea vertical de González-Ulloa, de donde sacamos la rotación de la punta. En mujeres está muy aceptado que sea entre 95 y 110, hasta 110 grados incluso puede ser tolerado para mujeres, y en hombres de 90 a 95 hasta 100 grados incluso puede ser tolerado para hombres, y es el estándar más o menos que podemos manejar y al que debemos tratar de aproximarnos durante la cirugía. Seguimos en la vista lateral y seguimos con la punta nasal. Lo que también podemos revisar en la punta nasal es el ángulo lóbulo-columnelar que les mencionaba previamente. El ángulo lóbulo-columnelar es este que está aquí, de 30 a 45 grados, que es el ángulo que inicialmente va a dar el doble quiebre de la punta nasal,
está definido por este ángulo y la región de la punta. Otra cosa que vemos en la vista lateral es la relación a la columnela, es decir, qué tan separada está la región del ala hacia la columnela. Y esto está aceptado entre 2 y 4 milímetros, que es lo que es bien tolerado. Ya más de eso puede ser una punta muy caída o una columnela muy colgada, lo cual traduciría a un septum cartilaginoso muy largo, una nariz tensional, que también habría que corregir durante la cirugía. La inserción alofacial también se puede considerar de 2 a 3 milímetros por encima de la columnela, también como un valor de referencia. Un método más para tomar en cuenta para hacer un análisis facial es el triángulo estético de Powell y Humphreys. Este es un triángulo estético o unas mediciones estéticas ya mucho más exactas, mucho más rigurosas. Entonces, si queremos un análisis facial muy minucioso o muy numérico, podemos tomarlo en cuenta. El ángulo frontonasal, que es este que se forma aquí, el ángulo que forma la región de la frente hasta la región más profunda del radix, y el dorso nasal, que debe estar entre los 115 y 130 grados, que ya hemos hablado previamente de esa medición. El ángulo nasofacial, es decir, trazamos una línea que sería el plano facial que va desde la región de la glabela hasta el pogonion, que es la región más proyectada del mentón. Ese podría ser, o trazamos una línea imaginaria que sería el plano facial, y a partir de ese plano facial podemos trazar el ángulo nasofacial, que idealmente es de 30 a 40 grados. De ahí seguimos con el ángulo nasomental, que va desde la punta de la nariz hasta el pogonion, que la idea es que vaya de 120 a 132 grados. Y por último, el ángulo mentocervical, que es el que se forma a partir de la línea del plano facial hacia la región cervical, que es más o menos entre 80 y 95 grados. Como vemos, son mediciones muy rigurosas, difíciles a veces de proyectar todas o de alcanzar todas. Es realmente muy difícil. Yo lo tomaría solamente como un aspecto de referencia para cuando queremos hacer un análisis muy detallado sobre un caso. La vista oblicua generalmente, pues el perfil social nos sirve de muy poco para hacer una proyección o un análisis facial dirigido a planear una cirugía, pero podemos tomar lo que les había comentado en la vista de frente, la broad tip line, que también la podemos ver en la vista oblicua o en el perfil social, que es desde la región supraciliar hasta la punta de la nariz. Debe ser una línea cóncava, una línea uniforme, una línea sin irregularidades, para considerar que es un dorso estéticamente adecuado. Podemos seguir con la vista lateral. Un extra que podemos hacer como análisis facial durante la revisión de las fotografías laterales es la relación mento-nasal. Es un error muy común de los cirujanos de nariz no tomar en cuenta esta relación y no tomar en cuenta la proyección que tiene el mentón. Una proyección deficiente del mentón nos puede dar una apariencia en que la nariz es desproporcionadamente más grande de lo que realmente es, y el problema está en que no estamos tomando en cuenta esta relación mento-nasal o una deficiencia en la proyección del mentón. Para tomar esto en cuenta debemos trazar una línea perpendicular desde el nasion, y esta debe quedar a 2 milímetros, o el mentón debe quedar a 2 milímetros por detrás de esta línea. Hay que diferenciar muy bien lo que es la microgenia, la micrognatia y la retrognatia. Son cosas diferentes que debemos tomar en cuenta para poder identificar o poder ofrecer un tratamiento estético para estas personas, ¿no? Las que sí podemos tratar con cirugía estética, pues es la micrognatia, que es solamente la región del mentón está menos proyectada o es pequeña la región del mentón. No, la región del pogonion es pequeña y no se proyecta el mentón, lo cual se puede perfectamente solucionar, por ejemplo, con un implante de mentón. Un implante de silicón lo puede solucionar perfectamente, a diferencia de una micrognatia, lo cual traduce un cuerpo mandibular pequeño, o la retrognatia, que traduce una posición inadecuada de la mandíbula, lo cual es idealmente ahí tendría que hacer un tratamiento tal vez ortognático para solucionar el problema funcional, que generalmente viene acompañado con esos dos problemas. Cuando solamente es microgenia, no hay problema funcional, es solamente la proyección deficiente del mentón. El complejo labio-mentón, que es otra manera de saber
qué tanta proyección necesita un mentón, podemos tomar en cuenta el labio inferior. Entonces, en hombres podría ser un poco más prominente que el labio inferior y en mujeres puede estar ligeramente por detrás del labio inferior, lo cual también es un método de referencia para saber si necesita proyección ese mentón o qué tanta proyección necesita ese mentón. Otra parte importante a tomar en cuenta, no es modificable, pero debemos también tomarla en cuenta, es la relación nariz-ceja-frente, es decir, qué tan inclinada puede estar una frente y en relación a esa inclinación, pues también tomar en cuenta la proyección que le puede dar o aparentar la nariz, ¿no? Una frente plana o una frente saliente puede aparentar mucha menos proyección en una nariz que una frente inclinada. Una frente inclinada como la que vemos acá puede dar la apariencia de que la proyección de la nariz es mucho más elevada que las otras dos que comentamos, ¿no? Una frente plana, una frente inclinada hacia enfrente puede dar la apariencia de menos proyección. También hay que tomarlo en cuenta. Analizando las fotografías, debemos tener siempre en cuenta que las fotografías que tomemos deben ser estandarizadas. Me refiero a que las fotografías que tomemos hay que tratar lo más que se pueda siempre de que sean en el mismo lugar y con la misma iluminación. Si se puede con la misma cámara, pues mucho mejor. ¿Para qué? Para tener siempre un modelo o una imagen de referencia en cuanto al antes y el después, que sean lo más objetivos posibles, ¿no? Siempre debemos tomar en cuenta las fotografías, discutirlas y mostrarlas con el paciente para discutir con él qué objetivos busca la cirugía, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué cambios va a haber en su nariz y también conocer en base a las mismas fotografías qué deseos puede tener el paciente que no estemos nosotros tomando en cuenta y que sean importantes a la hora de programar o de proyectar un procedimiento quirúrgico. Los resultados del análisis facial serán los que definirán qué técnica vamos a usar. La técnica va después de conocer qué necesita el paciente. Recordemos que hay muchas técnicas diferentes de rinoplastia. Hay varias técnicas que pueden buscar o pueden lograr un resultado similar. Tenemos que usar la que mejor nos acomode, en la que más seamos diestros o más experiencia tengamos para llegar al final a ese resultado que el paciente busca. Algunos resultados y con esto nos despedimos con un pequeño resumen del análisis facial. ¿Cómo lo podemos sistematizar en pasos ya definidos? Primeramente, tipo de piel, es lo primero que vemos. Después, fotografía de frente. ¿Qué vemos en la fotografía de frente? Grosor, desviaciones, amplitud, la brow tip line, la definición de la punta y la columela o la gaviota en vuelo. De ahí pasamos a la fotografía de la base nasal. ¿Qué vemos en la fotografía de la base nasal? Vemos la amplitud de las alas, vemos qué tan parecido es la base a un triángulo equilátero y la relación lóbulo-columnela. De ahí pasamos al perfil, que es donde más objetos vemos, que es el perfil. Ahí vemos el ángulo nasofrontal, el dorso nasal, la proyección y rotación de la punta, los puntos de definición de la punta o el doble quiebre, la relación a la columnela, el ángulo nasolabial y, por último, lo que comentamos como extra, que hay que valorar siempre, la relación mento-nasal. De esta manera, siguiendo los puntos, solamente hay que ir uno por uno siempre y ya con esto podemos de esta manera evitar o disminuir la posibilidad de que se nos pase algún aspecto antes de llegar a la mesa de operaciones. Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención.